Buenas tardes a todos. Es un enorme privilegio estar acá frente a ustedes. Frente a ustedes, que reciban un fuerte abrazo de parte de nuestro capítulo Expreso Americano Toncontín número 2, que nos reunimos todos los lunes, 6:45 de la mañana, en Expreso Americano Toncontín, en el Centro Comercial Aeroplaza. Allá por los años 60, nací en el pueblo que se llama Moroselí, El Paraíso. Vengo de una familia que somos 8 hermanos, yo soy el número 6 de esos 8 hermanos. Nacimos pues en una extrema pobreza ahí en ese pueblo, pero pues inicialmente nosotros no nos enteramos, no nos damos cuenta, vemos la vida normal. Y yo pues, eso me pasó en los primeros años. A mis 5 años empecé a trabajar, porque eso sí, ¿verdad? Cuando entre más necesidades hay, debemos de aprender más habilidades más rápidamente. Y a los 5 años ya empecé a trabajar, y a los 6 años a la escuela. En la escuela pues ya fui tomando un panorama diferente, una mayor claridad de lo que realmente era la vida que nosotros vivíamos. Ya fui enterándome y dándome cuenta de que en mi familia solamente existía mi mamá y mis otros 7 hermanos. No había un papá. ¿Y cómo me enteré? Me enteré porque vi en la escuela antes, cuando era doble jornada, una jornada por la mañana, una jornada por la tarde, y los sábados eran los sábados cívicos. En ese tiempo, pues había papás que acompañaban a sus hijos a esos actos, y ahí yo fue que me enteré y miré niños que caminaban bien vestiditos, bien peinaditos, con sus zapatitos y todo, su papá, su mamá, y recibían de su papá aquellas palabras bonitas, aquellos halagos, aquellas caricias que le sobaban la cabeza, que le amarraban el zapatito. Empecé a ver aquella gran diferencia que había entre aquellos niños y la mía, y entre el núcleo familiar de aquel niño y el núcleo familiar mío. Es así pues, yo pues, aquella gran diferencia, yo con una camisita sencilla, con un chorcito y mis zapatos, pues de mis pies desprotegidos, sin ningún zapato. Pero yo ya trabajaba cuidando a otro niño, jugando con él, de que no se cayera del triciclo. Si se le soltaban los zapatitos, pues ahí estaba yo para amarrárselos. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Yo sin ser casado sabía amarrar muy bien los zapatos. Entonces ahí la misma necesidad nos hace crear una habilidad. Y así fui enterándome de muchas cosas, como que también aquellos niños tenían muchas cosas, económicamente hablando, también que tenían sus papás y otras cosas que yo no tenía, y que en esos momentos era como difícil obtenerlas. Pues también me enteré de que yo tenía una mente superior, era más inteligente que aquellos niños, tenía una mayor capacidad de aprendizaje, y empecé a utilizar todas esas cosas para poder obtener los útiles necesarios para poder ir aprendiendo y poder ir pues pasando los grados en la escuela, porque yo tenía que hacer muchas labores, tenía que vender, tenía que darle a comer, a cerdos, a gallinas, para poder ganar un tiempo de comida, un almuerzo, una cena, y así era la vida. Pues también aprendí pues a ofrecer los servicios que yo podía a otros niños, porque allá había pues, hijos de dueños de tiendas, hijos de dueños de empresas de transporte y todas esas cosas. Empecé yo a valerme de eso para poder obtener
mi cuaderno único y todas las cosas que yo necesitaba, pues las conseguí ahí de regalado con las personas que tenían tiendas, porque bueno, yo te voy a hacer tal cosa, pero regálame el cuaderno único. Yo te voy a hacer tal cosa y me regalas esto. Y así fui enterándome también, pues que nosotros no teníamos casa. Mi mamá llegaba un día en la noche y decía, ya hoy tenemos que empezar a empacar. No era ni casa, pues, ¿verdad? Porque yo ahora pues le hago la broma con la gente y les digo que desde aquellos tiempos yo me crié en casas que tenían el aire acondicionado incorporado y natural, porque eran de madera y la madera ya podrida, pues cuando el viento soplaba, se hacía para un lado y cuando soplaba para el otro lado, pues para el otro lado, y se va a ir. Entonces, ahora que entiendo, pues podemos hacer la broma. En aquellos tiempos, pues era algo triste. Y así, pues, de ahí, de ver esas situaciones lamentables que nosotros pasábamos, que mi mamá llegaba a la carrera y decía, mi mamá era la persona que lavaba y aplanchaba ropa de todo el pueblo, como que dice, era la profesional en esa materia. Y, y entonces ahí fue donde yo, pues me plasmé una perspectiva, tracé una línea y donde yo dije, yo tengo que llegar a ser un profesional de éxito, un profesional de éxito. No pensé en mí en ese momento, pensé en mi madre, en aquella tristeza que se le podía ver en su rostro cuando llegaba y decía, hoy tenemos que irnos de aquí a esta casa. Y al siguiente día, pues aquella tristeza, ver aquel montón de cosas desordenadas, porque aunque uno sea pobre, siempre tiene un montón de cosas, así, ¿verdad? Como se vean un montón de calachos, un montón de trastos, como le queramos de calificar. Ahí surgió eso, y yo no pensé en mí, pensé en mi madre, yo para que ella no ande de casa en casa. Lo primero que haré cuando yo sea un profesional es comprarle una casa que ande feliz con todo lo que ella quiera. Esas fueron aquellas ideas a título personal como una persona humana. ¿Por qué digo así? Porque en esos momentos pues, yo no conocía de Dios. Entonces no eran palabras espirituales, no eran palabras de fe, eran palabras en la carne. Pero que gracias a los propósitos que Dios tiene para con uno, independientemente de cuál sea nuestro rumbo, independientemente de cuál sea nuestro camino en la actualidad, pues Dios ya los tiene. Y esos fueron mis pensamientos en esos momentos. Y seguí, ¿verdad? Estudiando, siguiendo aquella línea, aquella meta que yo ya me había trazado. Tuve muchas situaciones, muchas dificultades, porque tenía que, para cubrir algunos gastos que había en las escuelas, en aquellos momentos hacían trabajos manuales y cosas así. Cuando había que hacer eso, yo tenía que ir a trabajar, a tallacanear cueyes, a sembrar en la verdad, en agricultura, lo que fuera. Y aún así descalzo, yo una vez tenía que andar tallacaneando cueyes con marineros, que eran labranzas que todavía no se habían hecho. Y me trataban muy mal porque yo tenía que andar saltando para evitar pues, meterme donde estaban los frutos de espinas. Y debido a eso, pues, la persona que andaba conduciendo los cuellos me trataba, ya se pueden imaginar con qué tipo de palabras. Pero esas cosas no hacían mella en mí porque lo que yo quería era el trabajo. Iba a trabajar una semana y regresaba otra vez y ahí iba hacia adelante. Así, ¿qué otro problema grande tuve? Pues tuve un accidente en un corral, porque también iba a ayudar a los corrales que no quedaban muy lejos del pueblo, para poder conseguir un poquito de leche y poder llevar a la casa, para que las demás personas, mis hermanos, mi mamá, pues pudieran comer algo, aunque fuera poco. Todas esas cosas tuve que hacer, y ahí tuve un accidente en un ojo, que de ahí los propósitos de Dios se vinieron manifestando en mí a través de ese accidente que yo tuve. Un hermano mío, estábamos apartando una vaca, y un hermano mío me esperaba una vaca, me la pegó a mí. Y el diagnóstico que dieron cuando me pegaron en Tegucigalpa es que el ojo estaba perdido totalmente, porque no pudieron traer de inmediato por la dificultad que era, imagínense, en los años 60 y algo, venir a Tegucigalpa era complicado.
y ahí me trajeron como a los 4 días haciendo una recolecta. Me trajeron y el diagnóstico es que el ojo estaba totalmente perdido. Pero cuando el propósito de Dios está con uno, las cosas pueden estar muy dificultosas y se arreglan, pero en esos momentos uno entiende que es Dios el que está ahí con uno en cada momento. Yo solamente veía y sabía distinguir un momento de tristeza y un momento de alegría. Un momento que me fortalecía y otro momento que me desvanecía. Es así pues que yo logré entender, yo pensé que a mí nadie me quería, que a mí nadie me aceptaba, y eso sirvió para que ese pensamiento cambiara en mí. El diagnóstico era que ya el ojo estaba totalmente perdido, que no había esperanza. Entonces, primero sucedió de que yo entendí que sí era muy querido por muchas personas. Y no hubo necesidad de leer grandes textos o grandes versos para yo enterarme de eso. Simplemente, cuando yo estaba interno, pedacitos de papel así que me mandaban compañeros que me decían que extrañamos, te queremos, pronto estarás con nosotros. Así, cositas pequeñas, eso me confortaba, eso me levantaba el ánimo, eso hacía que yo olvidara la magnitud del problema que yo tenía, porque estaba esperando que pasaran los días para ver cómo evolucionaba la operación que me habían hecho y saber exactamente qué era cuál era el resultado. ¿Y cuál fue el resultado posterior? Después de yo recibir esos papeles que me dan tanta alegría, que el doctor dijo que yo solamente había perdido un 50% el ojo, que la vista pues no se había podido salvar, pero que la parte física sí. Eso fue una gran alegría porque yo pensé inicialmente que se iba a dar como que ya no iba a tener prácticamente todo el ojo. Y así fueron sucediendo muchas cosas. Cosas que me daban alegría, cosas que me daban tristeza, pero eso no fue ningún obstáculo para que mi pensamiento cambiara. Dios siempre me estuvo fortaleciendo, yo sé que los propósitos de Él estaban ahí conmigo en todo momento y en todo lugar, y yo seguí estudiando, seguí preparándome hasta lograr ser ese profesional que yo quise ser desde niño. Y empecé a trabajar como un profesional. Dios también estuvo ahí en esa parte, porque ¿por qué les digo que Dios estuvo también en esa parte? Porque nunca, nunca tuve un trabajo sin cual yo pueda lamentarme, solamente tuve 2 trabajos, nada más. 2 trabajos nada más, y es así como yo no olvidé aquella promesa que yo hice desde niño. Aquella promesa que yo hice desde niño fue lo primero que yo cumplí, comprarle la casa a mi mamá. Eso me llenó de mucho gozo, de mucha alegría, pero adquirí también muchas cosas del mundo, muchas cosas a las cuales pues, yo no tenía acceso a ellas, porque aunque me crié solamente con mi mamá, yo cuento que fue como que me he criado como un oficial de un batallón de infantería, porque mi mamá era como haberse criado con 2 papás. Una cosa se decía y así como le decía, así era. No había que discutir. Pues ya después, cuando yo haciendo un profesional, pues ya empecé a tener otro tipo de amistades, y empecé a relacionarme con gentes nacionales, extranjeras. Ya se pueden imaginar, ¿verdad? Todas las cosas que empecé a aprender, a beber, a consumir drogas. Me casé y no cumplí con ese juramento que todos los hombres hacemos, ¿verdad? Cuando le prometemos a esa dama con quien nos estamos casando de que la vamos a tratar de la mejor manera posible, que la vamos a tratar como un vaso frágil, que no le vamos a mentir, que le vamos a cumplir absolutamente en todo. No fue cierto. No fue cierto. No valoré esa empresa que es la primera que Dios nos da. Es por eso que todos debemos de saber y entender de que somos empresarios en esta vida. No necesariamente hay que tener una empresa mercantil, ¿verdad? Para entender que somos empresarios, porque la primera empresa que Dios nos da es nuestra
Y yo no la supe valorar, no supe entender todas esas cosas, no las supe cuidar. Descuidé a mis hijos, descuidé a mi esposa, y en una forma indirecta también descuidé y maltraté a mi mamá. Ese ser que yo decía que quería tanto, pero yo no sabía porque según yo, como le daba todo lo que ella necesitaba, entonces, así como yo me sentía de alegre, así yo pensé que mi mamá también se sentía. Y, y no era así, pero más adelante ustedes se van a enterar cómo fue que yo fui dándome cuenta de todas esas cosas. Y sucedió todo eso. Yo a raíz después del alcoholismo, de no satisfacerme solamente con la alma, de consumir drogas, pues perdí a mi esposa y perdí a mi familia. Y seguí en la misma línea. Dios puso en mi camino otra persona que es mi actual esposa, con la cual tengo 2 hijos. Por eso es que ahí escucharon que tengo 8 hijos, a 2 varones y 6 mujeres. 6 tengo en el primer matrimonio y 2 que tengo en el actual. Y pasó lo mismo, no aprendí la lección en la primera etapa. Seguí en lo mismo. Y quizás peor, pero siempre las cosas de Dios no llegan en un tiempo perdido, porque las cosas, los tiempos de Dios son perfectos, no viene nada antes, nada después, sino que viene en el momento justo. Así que un día, un 24 de agosto, un 17 de agosto del año 2015, sentado yo en una mesa en un salón de mi casa donde yo tenía instalado un karaoke, ahí yo empecé a tomar conciencia de la vida, empecé a tomar conciencia de mis actos. Y esa conciencia hizo que yo empezara a sentir amor por las personas más cerca que yo tenía en esos momentos, que eran mis 2 hijos y mi esposa. Y dije, no es justo que yo les esté haciendo pasar este tipo de vida, porque yo armaba unas fiestas ahí de karaoke para y pegado a eso estaba el dormitorio principal, que es el nuestro, y con niños de 3 meses y con niñas de año y medio. Se pueden imaginar qué situación más lamentable, más difícil, pero ese día, ahora yo entiendo que fue el primer fruto del Espíritu Santo que me hizo tomar conciencia y me hizo cambiar el chip. El primer fruto del Espíritu Santo, el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo es el amor. Mientras yo no pude haber sentido amor, no pude haber cambiado. Y eso fue lo que sucedió ese 17 de agosto del año 2015. Empecé a valorar cosas que antes para mí no valían nada. Es así como entonces me orienté ya a buscar un cambio en mi vida, pero ya la línea y el camino y los propósitos de Dios ya estaban dados, porque 2 días después, yo empecé a hablar con una persona que yo sabía de que era más o menos parecido a mí en cuanto a conducta. Y ese día me dijo, fíjese, don Omar, que yo ya cambié. Hace 2 meses que estoy yendo a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y ahora soy una hermana totalmente diferente. Lo invito. Y solo bastó que esa persona me dijera sí. ¿Y qué creen que pasó? Inmediatamente dije que sí. Porque ya Dios internamente me había cambiado, ya mis pensamientos eran otros. Y ese plan era el perfecto, el que Dios tenía para mí. Y ahora le hago broma a él y le digo yo que es el invitado más fácil que se ha encontrado en su vida él. Porque no sé si ustedes han escuchado que hay personas que para que puedan llegar los andan siguiendo meses, algunos años, ¿cierto? ¿Y conmigo qué pasó? Solamente me dijo que necesitaba y yo llegué un 24 de agosto del año 2015, o sea, una semana exactamente después de que yo sentado ahí
dije, voy a cambiar. Pero fue el Espíritu Santo que ya estaba conmigo, que estaba guiando mis pensamientos, que estaba guiando mis pasos. Y es así como yo llegué al capítulo Expreso Americano Don Martín número 12. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Desde ahí la perspectiva era totalmente diferente. Desde ahí mi punto de vista de igual manera. Porque yo estaba lleno de buenas intenciones, estaba lleno de deseos de dejar esa vida que yo sabía, ya la estaba viendo desde otro ángulo y podía ver cosas que antes no las podía ver. Podía ver de que las personas que andaban ahí conmigo no era porque realmente eran mis amigos, era porque por la barranda, porque se les invitara a cosas que a ellos les agradaban y tantas cosas. Empecé a ver una vida totalmente diferente. Es así como me entregué desde entonces al servicio. Empecé a servir, a servir. Y como Dios ya tenía preparado para mí evitar que yo diera un paso hacia atrás. Ese es mi análisis que yo hago de todas estas situaciones que venían pasando. Porque todo se mostraba como tan facilito, como cuando en una obra, pues, ya está, ¿verdad?, el plan, y el que la va a ejecutar ya solamente tiene que ir el plan, ¿no? Qué distancia hay de aquí para allá y todo eso. Así empecé yo a ver todo. ¿Por qué? Porque veía que todo era tan fácil. O sea, yo llegué ahí rapidito, era el tesorero. Luego ya escuché que estaba mencionando, ¿verdad?, el SAEL, el Seminario Avanzado para el Entrenamiento de Líderes. ¿Quién no ha ido de aquí a ese seminario? De los que están presentes. Todos han ido. A ver, perfecto. Qué bueno. Fui ahí a ese seminario y ahí fui entendiendo de mejor forma también el por qué Dios me había traído acá a esta organización. Empecé a sentir esa relación del Espíritu Santo con mi persona. Empecé a ver aquellas diferencias que habían de pensamiento actualmente ahí en esos momentos y en comparación a lo que yo pensaba antes. Antes yo decía que yo era un hombre de valor, pero porque hacía que la gente hiciera lo que yo quería. Porque en la casa yo decía que la única palabra que se escuchaba y que era una orden, era cuando yo hablaba o donde yo andaba, porque nunca me bajaba una pistola de la cintura para que no se me olvidara. La pistola, para que nunca se me olvidara la pistola, caminaba una pistola en cada uno de mis carros. Ese era el tipo de hombre que yo decía que era ser un hombre de valor. Y allá pues fui entendiendo, fui cambiando los conceptos, fui entendiendo de mejor manera que hombre de valor es aquel que valora a su esposa que Dios le dio, que hombre de valor es aquel que cuida y que mira por el bienestar de esos hijos que Dios le ha puesto en sus manos para que los cuide, para que los críe, para que los eduque, para que los guíe por el mejor camino. Y así, ¿verdad? Todos esos conceptos equivocados que tal vez teníamos, uno los va teniendo mayormente claros y viene uno muy cambiado, ya siendo otro tipo de persona. Es así que empecé pues a seguir sirviendo ya como una persona nueva, una persona diferente, ya no solamente con familia, sino que también con mis amistades, con las personas que trabajaban conmigo, porque ya pues en esos tiempos ya no era yo una persona empleada, ya era una persona independiente. Empecé a ver cosas tan diferentes en mis negocios. Empecé a ver que ya no necesitaba no necesitaba ningún tipo de marketing, ya no tenía que andar ofreciendo en aquel tiempo, pues uno andaba ofreciendo sus servicios con tarjetitas de presentación
antes. Ahora pues ya con el servicio, con tanta red social y toda la tecnología, pues ya se han desaparecido. En todo tiempo pues era así. Ya empecé a ver de que había negociaciones que yo las hacía, yo ni precio les ponía. Y esto se los cuento para que vean cómo la mano de Dios va estando ahí en cada momento, cada día con nosotros. Yo, había negociaciones que yo no ponía los precios. Solamente me decían, dice que necesitamos tal y tal cosa. Llegue tal día y hablamos. Negociábamos de qué es lo que se iba a hacer. Negociábamos cuáles eran las pretensiones, qué es lo que se pretendía, para qué, y todas esas cosas. Y el precio no. El precio no, el precio solamente me decían, vamos a seguir tratando pues igual que la contratación última que hicimos. Y la contratación última que habíamos hecho era muy buena. Entonces las cosas seguían mejorando y tipo de cosas así que creo que es lo que está pasando. Era Dios que estaba ahí actuando, haciendo pues que yo me fortaleciera de una manera extraordinaria, que no fuera a arrepentirme, que fuera viendo que estando con Él las cosas iban a ir todavía mucho mejor. Y cosas así, ¿verdad? No solamente en cuestiones económicas, cuando ya somos una cosa cambiada, podemos hablar de cualquier tipo de cosas, en cualquier rubro de nuestras vidas, en cualquier situación, ¿verdad? Ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea de trabajo, de lo que sea, nosotros vemos aquellas grandes diferencias, aquellas situaciones que antes nos preocupaban, ¿cierto? Uno siempre se preocupa, lógicamente, pero ahora ya tiene otro punto de vista, sabiendo de que ya la situación no está en el esfuerzo humano que nosotros podemos hacer, sino que en esa relación que vamos haciendo crecer en nuestro corazón, en la relación con nuestro Padre Celestial, y que sabemos que no debemos de tenerle pena para poderle pedir y poder confiar ciegamente en que las cosas que nosotros le pedimos se van a ir dando si están en los propósitos de Él, porque tampoco voy a decirles que 100% las cosas van a ser como uno las piensa o como uno las quiere o como uno las pide. No es ese el hecho, ¿verdad? Eso es de que todos somos diferentes, todos tenemos situaciones diferentes por las cuales poder pedirle a nuestro Padre Celestial y por las cuales poder sentirnos dichosos, poder sentirnos agradados de que se nos ha dado y entender que no ha sido por ese esfuerzo que tal vez nosotros hemos hecho humanamente, sino que por la fe, por esa esperanza y por ese amor de nuestro Señor Jesucristo, que estamos en esa línea, que estamos en ese camino de servicio. Y tantas cosas, ¿verdad? Que vamos nosotros viendo, en mi caso, viviendo cómo se fue ocupando no solamente de mis trabajos seculares, sino que también de ese trabajo espiritual que yo había adquirido, porque aparte de la tesorería que yo tenía en el capítulo, siendo una persona totalmente nueva, fui llamado para la Dirección Nacional de Capacitación. Eso fue una gran sorpresa para mí, porque la Dirección Nacional de Capacitación es un área donde la gente debe estar muy empapada desde el nacimiento de la organización, cuáles fueron los procesos que pasaron desde allá, ¿verdad? Desde Armenia, con esa familia que Dios utilizó y que tuvieron que venir hasta Estados Unidos y conocer todas esas cosas para poder transmitir esos conocimientos a otros que no los conocen y poderlos hacer que se afiancen en la organización. ¿Cuál sería el objetivo aquí? ¿Yo qué hago aquí si solo iba a cumplir un año? Me faltaban unos días para cumplir un año cuando me están llamando y yo no conocía nada, no entendía. En ese momento yo todavía no entendía de que los hombres no podíamos andar formando parte de los grupos trans. Incluso
yo iba a un capítulo de damas porque acompañaba a mi esposa. Ella va, del capítulo de ella es los martes. Yo iba, estuve un año completito, que iba los lunes a mi capítulo y los martes al capítulo de mi esposa. Porque yo le había prometido que le iba a acompañar a ella, porque ella empezó a ir a su capítulo un día después de que yo fui a mí. Miren qué grandes cosas las que Dios hace. Y todo se dio de una manera extraordinaria, de manera pues que ya no puedo decir que no, porque una coordinadora de un grupo de damas, que era la que me manejaba las partes legales de mi empresa, llegó y le dijo a ella que tenía que ir ella también, porque si no, ella no iba a pensar en esos cambios que yo estaba haciendo. Así fue, entonces yo me enteré, ya llegando a capacitación, de todas esas cosas, porque empecé a leer, empecé a leer la literatura de nuestro fundador, Dimos y todas esas cosas. ¿Por qué? Para poder estar con sus conocimientos del por qué estaba en la Dirección Nacional de Capacitación. Meses después, yo ya era el administrador del equipo de la Dirección Nacional de Capacitación de la zona centro. Y cuento todas estas cosas, ¿verdad? No por jactancia, porque ya cuando nosotros estamos en el camino de Dios, contamos las cosas solamente para hacer ver cómo Dios nos utiliza para que nosotros le podamos servir con eficiencia, para que nosotros podamos hacer con efectividad, ¿verdad? Nuestros conocimientos, poder llevarlos a otras personas y que ellos también puedan transmitirlos a otras. No por creernos de que somos esto, que somos lo otro. Todo lo pues, que yo cuente acá es por la gracia que Dios ha tenido, no solamente en mi persona, sino que para con mi familia también y con personas que hacemos algún tipo de negociación que han sido alcanzados, porque todos los que están cerca de una persona que anda en el buen camino, que anda sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, pues también recibe su poco. Y así, ¿verdad? O sea, fui avanzando, fui enterándome de que cosas grandes suceden cuando nosotros vamos creciendo en fe, cuando nosotros vamos creciendo en ese entusiasmo de servir. Pues les conté, ¿verdad?, el accidente que yo tuve cuando niño. Pues en el año 2017, en el año 2017, ya volví, o sea, ya había tenido como unas 5, 6 cirugías, creo, en mi ojo derecho. Pero en ese año me salió una úlcera corneal, ni sabíamos, ni el doctor se enteró por qué, nada, simplemente me surgió una úlcera corneal y no estoy seguro si tal vez Julito me recuerda, 2017-2018 fue la convención aquí en Tegucigalpa, en el San José del Carmen. 2017, ¿verdad? 2017. ¿Verdad? Bueno, sí, solamente quería confirmar esa fecha. Y ahí pues yo estaba nombrado para la comisión de ofrendas, para esa convención. Les cuento esto para que vean las manifestaciones que Dios tiene en nosotros. Pues me salió esa úlcera cuando solamente faltaban 2 semanas para que se diera la convención. Y entonces el doctor me dijo que el tratamiento que me había hecho, eso iba a durar un mes para que yo pudiera volver a trabajar ya normalmente. Pero yo no hice caso. Dije, no, pues yo tengo que servir en la convención. Y convocaron a una reunión a un restaurante que quedaba allá en la colonia del Prado, y yo me fui para ahí. Yo no siento nada, no creo yo que me moleste ir a esa reunión, sino voy a estar enseñando sobre lo que voy a estar escuchando. Y a media reunión me empezó un dolor insoportable.
un dolor que parecía que todo el globo del ojo se me iba a explotar. Y me tuve que venir, me llevaron de emergencia, ¿verdad? A que me calmaran eso, pero tenía que esperar al siguiente día para llegar a donde el doctor que me trataba, porque lamentablemente, pues, para situaciones de ojo, como que no hay muchas personas que lo puedan atender a uno así de emergencia, porque estuvimos en varios lados, en Viena, en otros lados, y tuvimos que solamente me dieron el calmante y tuve que esperar hasta el siguiente día para llegar donde el doctor que me había hecho la operación en Santa Lucía y que él me revisara a ver qué es lo que pasaba. Siguiente día en la mañana yo amanecí como que si nada había pasado después de todo ese trauma de dolor y todas esas cosas que nos hicieron salir corriendo. Ya todo se había calmado. ¿Qué pasará entonces? Y llegué a donde el doctor para que me revisara. Ya me puso en los aparatos eso y ya él jaló el banco ese de rodos, me sienta. Y cuando me vio el ojo, él hasta hizo el banco para atrás. No puede ser, dice, no puede ser. ¿Qué creen que había sucedido? Dijo él que ya estaba curada la úlcera corneal de un 90% y que en unos 2 días más él creía que ya estaba desaparecido totalmente. Lo que me habían dicho que era para un mes. Yo no llevaba ni una semana, yo me fui antes de cumplir ese tiempo, como le digo, no hice caso, me fui a esa reunión, me dio ese ataque de dolor y al día siguiente es que yo estaba casi curado totalmente. Las manifestaciones de Dios se dan así, ¿verdad? Y por lo menos yo pues he tomado dentro de todas esas situaciones que han sido malas, ¿verdad? Porque lógicamente no las podemos ver desde otro punto de vista, han sido buenas. No han sido buenas porque perder un ojo, no podemos decir que bueno, pero lo que sí es bueno es el propósito que Dios ha utilizado para con uno. Y ahí pues volvió a suceder, se volvió a ver prácticamente la mano en la cintura de un puesta ahí. La úlcera no iba a desaparecer de un día para otro. Y para confirmar que todo estaba bien, ahí, había compañeros todavía que me decían, Omar, y creemos que vas a poder, cuando ya en días ya era la convención, en una semana después, era ya la convención, si me siento bien, y el doctor dice que ya también estoy bien, pero mejor creo que este día de atender ahí. Yo no quise, no dije, yo tengo que seguir, porque si esto pasó, es para que yo sirva. Y me fui y no pasó nada. Seguí normalmente, como que si mi ojo había estado, no había estado enfermo, pues. No había estado enfermo, son situaciones que como humanos no las podemos lograr. Sí, se asombró el mismo doctor, ¿verdad? Pero nosotros en el fondo, digamos, mi esposa, yo, mi mamá, sabíamos que era la mano de Dios que estaba puesta ahí. ¿Por qué me he enfocado el día de hoy en este testimonio en mi ojo? Porque ahí ha sido la alianza del Espíritu Santo y ha querido que yo les cuente de esta manera estas cosas, donde se reciben cosas que no son agradables, pero estando en el servicio a Él, nosotros como que las vemos como normales porque así yo las he visto, así yo las he visto. En el año 2022, o sea, 4 años después, ya no fue posible que mi ojo se mantuviera, aunque sea la parte física. Tuve que utilizar un montón de cosas, un montón de tratamientos, y ya era el propósito de Dios, pues que ya mi ojo ya había caducado. Y la única opción era que me lo quitara. Y la doctora que me atendía ya en ese tiempo, porque el doctor que me veía anteriormente, pues falleció. La doctora que me ve ahora,
es una doctora muy consciente, una doctora muy humanitaria. Y ella me decía, mire, don, vamos a hacer esta vida imposible, porque por cuidarle su ojo, porque usted mantenga su ojo, pero yo era tanto el dolor, tanta la situación que me aquejaba, que yo le decía, no, sáqueme, quítemelo, porque solamente yo sabía lo que yo andaba sufriendo, con una cosa, con la otra, y de ninguna manera. Pero la doctora me hizo conciencia y hasta que se hizo todos los exámenes posibles, hasta entonces ella tomó la determinación de hacerme una evisceración, de quitarme todo. Y pasó un mes, y aún así, ¿verdad? Con mi ojo tapado, que todavía no se me había curado, yo seguía dando testimonio, y seguía dando testimonio con alegría, con mucho gozo. Eso no era un impedimento para mí, era porque otros podían incluso a la no, sirviendo, porque pasan estas cosas. Los propósitos de Dios están ahí y los debemos de afrontar con mucho gozo, con mucha alegría. Así lo hice yo en esos momentos. Yo no me iba a decir, no, porque yo, ¿qué puedo ir a decirle yo a la gente? De que perdí un ojo. No, o sea, yo le tenía que contar la verdad y cómo yo me sentía. Y así lo hice. Y vean lo que pasó. Y les voy a contar esto y se lo voy a contar con mucha alegría, y no porque tal vez lo que la doctora me dio era tan significativo económicamente hablando. Y también esto no se lo digo porque yo podía pagar eso y incluso muchas cosas más. Pero vean la mano de Dios puesta, suceden cosas extraordinarias. Cuando ya cumplí el tiempo donde tenía que ir a hacer una revisión para ver si ya estaba listo para ir a que me, a que me hicieran una evaluación para una prótesis. Entonces llegué yo donde la doctora y me dice, don Matías, el tiempo, ¿verdad? Le tengo una sorpresa. Le tengo una sorpresa, dice. Anduve en un congreso, viendo en otros países, y fíjese que me acordé de usted, me acordé de usted, y le compré una prótesis, y dije yo, voy a ver si tengo con Omar en el color y en el tamaño. Ya se la voy a medir. Y me la puso, y la prótesis me quedó, pero igualita que me dice. Me quedaban viendo, y dije, miren, no es por decirle cosas que no son, pero no pareciera que es una prótesis la que anda. Me decía, y después otras personas, yo ese día iba a una reunión, porque íbamos a hacer una negociación de un trabajo de auditoría que yo iba a hacer a una empresa. Y entonces ellos ya me habían visto por la mañana, yo andaba con el parche, y yo fui hacerme la evaluación. Cuando ya salí de ahí, ya salí con la prótesis puesta. Y después en la tarde teníamos otra reunión y empezaron a decirme, ¿y qué pasó? Y vos andabas de test y de esta manera. Y era que te habían hecho tal cosa. Porque me miraba tan original que la gente no lo creía. Pero yo solamente yo decía, Dios es grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque no era por el valor, ¿verdad? Que tal vez lo tenía porque como le explicaba, y no es por la nuevamente el entero. Eso pues yo lo iba a poder ir a hacer donde fuera, pero el momento justo, y que la doctora se acordara ya entre tantos pacientes y que todo saliera así. Pues son cosas que solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, las puede hacer. Y así cosas grandiosas yo podría contarles, tantas situaciones que, que me han pasado. Desde niño pues yo anhelaba, porque yo les decía, ¿verdad? Que veía a los niños con su papá, con su mamá, y que le decían cosas bonitas, y cuando andaban bien pequeñitos, y que le sobaban la cabeza. Yo anhelaba que
Mi mamá murió el 9 de junio del año 2019. Yo me la tuve que traer para acá, para Tegucigalpa, que viviera con nosotros. Mi esposa es médico. Y hago énfasis de que para que entiendan por qué la traje. La traje un 1 de mayo del año 2018. Dios me la prestó, que estuviera conmigo directamente en mi casa, viviendo ahí con nosotros, dándole nosotros todo lo que humanamente ella necesitaba. Estuvo con nosotros 1 año y 29 días. Pero ¿qué tuvo que pasar para que eso sucediera? Yo buscando una persona allá en el pueblo, en Oroselí, para que, para que la cuidara, solamente no era para que hiciera otra cosa, ella podía hacer otras cosas y no le gustaba ser dependiente. Solamente era para que le llevara el control de sus medicinas, porque ya eran tantas que tomaba a diario, que ya no lo podía llevar en el control. Y Dios puso ese impedimento, yo lo entendí hasta después, pero en el momento yo estaba enojado, porque yo no encontraba una persona que le pudiera hacer eso a mi mamá, ni un familiar, encontrar una empleada para que hiciera eso. Pero ya era el propósito de Dios para que yo tomara la determinación de traerla y que ella estuviera ese tiempo conmigo. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Pasó que ahí yo escuché aquellas palabras que iban en el alma de niño. Pasó que ahí yo tuve aquellas caricias que iban en el alma de niño. Pasó que ahí también les dije al inicio, ¿verdad? Que les iba a contar de por qué yo no hacía feliz a mi mamá y yo creía que sí. Y cuando ella me veía salir, que yo iba a trabajar, ella le gustaba verme cuando yo iba exacto, o cuando yo iba a dar alguna conferencia basada en la edición de la capacitación y me decía, hijo, vení. Siempre estaba muy pendiente de salir y me abrazaba y me besaba y me sobaba, bueno, no el pelo porque ya no lo tenía, ¿verdad? Pero sí me sobaba la cabeza. Y todo y me decía, ¿sabes qué? Va bien guapo. Y decía de los hijos, de madre, mira, ¿sabes qué? Me decía, ahora sí me hace feliz. Ahora sí me hace feliz. Ay, ¿por qué? Y antes yo no la hacía feliz. No, me decía antes cuando andabas en todo ese montón de cosas que hacías. Ella tenía una frase muy popular que decía, me dejabas con el corazón de un hijo. Ahora sí soy una madre feliz. Ahora sí me siento orgullosa de ser tu madre. Y Dios me dio la oportunidad de escuchar todas esas cosas. Allí yo entendí cuál fue la traba que a mí me enojó mucho cuando yo no pude encontrar a una persona que la pudiera cuidar. Y es ahí pues donde yo entendí también de que Dios nunca se queda con nada y que Dios nunca olvida nada. Porque miren cuántos años tuvieron que pasar para que aquellos anhelos que yo tenía sucedieran. Cuántos años tuvieron que pasar para yo poder escuchar y sentir todas aquellas cosas que yo quería, que yo veía en otros niños. Dios es tan grandioso y tan maravilloso que cuando le servimos, cuando nosotros le pedimos con fe, cuando nosotros le pedimos con esperanza y sentimos ese grande amor que solamente Él puede llenar en nosotros, Él nos complace en muchas cosas, no solamente en las cosas que le pedimos. A veces hay cosas que ni siquiera nosotros ni las hemos pensado, pero Él está ahí, sabe que las necesitamos y nos las da. 3 últimas cosas que le pedí con mi madre y me las cumplió, como decimos así, ¿verdad? Popularmente, al dedillo. Mi mamá era tan independiente que yo sabía que si ella sufría alguna quebradura o algo así y que iba a estar ahí necesitando que la levantaran en mi lado, que la llevaran gente, yo sabía que eso era un sacrificio muy grande para ella por la independencia lo independiente que era ahí. Le pedí a Dios que en sus caídas nunca jamás se fuera a quebrar un hueso. Y se cayó varias veces porque sí, no hacía caso, ella se desmayaba y no hacía caso que no quería que le ayudara. Mi esposa tuvo que costurarla como en 2 ocasiones, hasta de 6 y 7 puntos en la cabeza. Nunca se quebró un hueso, esa era la única cosa que se hizo.
pero ahí estaba mi esposa, la atendía y ahí todo se curaba con una facilidad. Lo otro que le pedí fue que yo sabía que un día ella se iba a morir, porque lógicamente pues, ya todos conocemos el proceso de nuestras vidas. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, y después lógicamente estamos en este mundo terrenal. Que no quería que ella tuviera un sufrimiento antes de su muerte, que se muriera feliz, que se muriera contenta. Y me cuenta mi hermana, el 9 de junio, que cuando me llamaron, yo sentí que la llamada era para decirme que mi mamá ya se había ido. Cuando vi que era mi hermana que me estaba llamando, logré confirmar que eran ciertos los pensamientos que yo tenía. Y mi hermana me dijo, se nos fue mi viejita. Y yo estaba ansioso por saber cómo había sucedido, porque sería solamente falta una cosa, que suceda de las tres que le pedí a nuestro Padre Celestial. Y me dice, no, fíjate que la bañé, le di de desayunar y la senté ahí en un mueble para empezar a darle su medicina. Le di la primera pastilla y solo le dio como hipo, solo hizo como que le iba a dar hipo. Y ahí se quedó, me dice, sentada en el mueble, pero vos la vieras una cara de felicidad que tiene. Ella estaba puesta en el ataúd y tenía un semblante de una felicidad. ¿Será que eso con nosotros como humanos lo podemos hacer? Lo podremos comprar. Solamente nuestro Padre Celestial, Cristo, puede hacer esas grandes cosas, como cambiarnos, dejar de ser todas esas cosas que yo les comenté al inicio que era, y ahora ser esa nueva persona, una persona cambiada, como soy ahora, apartado de todas esas cosas que mencioné anteriormente. Solamente Dios lo puede hacer. Problemas siempre van a existir, como les digo, cosas que no van a suceder, porque en el momento nosotros creemos que eso no me va para nosotros, pero Dios, que es omnisciente, sabe que en ese momento las cosas no son. Y es por eso que no sucede. Y es así que nosotros podemos presionar nuestra fe, presionar nuestra esperanza, mucho menos ese amor. Saber entenderlo y saberlo transmitir a otras personas. Y poder recordar el día que damos ese paso importante de trasladarnos de esa vida vieja a esta vida de gozo y de alegría que nos permite nuestro Señor poder vivir con esa oración que se suele hacer, ¿verdad? En los finales de cada testimonio. Y igual, pues, sabemos de que de salud, de trabajo, de muchas cosas, siempre hay dificultades, pero ahí se caen las dificultades porque cuando la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo está, todas las cosas van a pasar y siempre van a pasar a nuestro favor. Paremos, por favor, pues, y repitan conmigo. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy un pecador, pero me arrepiento y te pido perdón. Padre, hoy reconozco a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea mi guía en toda mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Que este testimonio sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo.